Nunca olvidaré esa noche en que el miedo se adueñó de cada rincón de nuestro pequeño pueblo. Todo comenzó con una conversación en la cantina del pueblo, mientras el viento arrastraba hojas secas por las calles solitarias. ¿Han visto a la bruja nueva?, preguntó Juan, el dueño del bar, con un temblor en su voz que no pude ignorar. Nadie respondió. El silencio se apoderó del lugar, y yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No sabía en ese momento que esa simple pregunta iba a cambiar mi vida para siempre. Era una noche común, y me encontraba en mi casa, intentando dormir después de una larga jornada de trabajo. De repente, un golpe fuerte en la puerta me sacó del sueño. Me asomé por la ventana y vi una figura encapuchada en la distancia. Mi corazón latía con fuerza, pero el miedo no me detuvo. Salí de la casa para investigar, y al acercarme, la figura se desvaneció en la oscuridad. Poco después, las historias comenzaron a circular por el pueblo. Se decía que una bruja había llegado al pueblo, una mujer con poderes oscuros y una mirada que podía atravesar el alma. La gente murmuraba sobre desapariciones y eventos extraños que comenzaron a suceder desde que ella llegó. Nadie la había visto claramente, pero su presencia era innegable. Esa noche, mientras dormía, un susurro en el viento me despertó. Abrí los ojos y vi una sombra en la esquina de mi habitación. Me levanté lentamente, sin atreverme a hacer ruido. Cuando encendí la luz, no había nada allí. Sin embargo, en el suelo, encontré una pequeña muñeca antigua con una nota en la mano. La nota decía: «Ya te estoy esperando». Mi corazón se detuvo. ¿Qué quería decir? ¿Y qué estaba planeando la bruja? La muñeca con la nota en la mano se convirtió en mi obsesión. La guardé en un rincón de mi habitación, temeroso de tocarla, pero incapaz de deshacerme de ella. La nota, con su mensaje inquietante, parecía estar escrita con una urgencia que no podía ignorar. No sabía qué hacer, así que decidí hablar con Doña Rosa, la anciana del pueblo que siempre sabía más de lo que aparentaba. Cuando llegué a su casa, la encontré sentada en su mecedora, mirando por la ventana con una expresión preocupada. «Doña Rosa, encontré esto en mi casa», le dije, mostrándole la muñeca y la nota. Su rostro palideció al ver el objeto. «Esa muñeca», comenzó a decir, pero se detuvo. Sus ojos reflejaban un miedo que jamás había visto en ella. La bruja que mencionan no es solo una leyenda. Ella puede usar objetos como ese para entrar en las casas y... De repente, un grito desgarrador resonó en el pueblo. Corrimos hacia el origen del sonido y encontramos a una vecina, María, parada frente a su casa, con los ojos desorbitados y temblando de terror. «No puedo encontrar a mi hija», gritó. Todos nos pusimos a buscar, pero la niña no apareció por ningún lado. La bruja parecía tener un poder que no comprendíamos del todo. Esa noche, mientras trataba de descansar, sentí una presencia en mi habitación. Miré hacia la esquina y vi una sombra moverse. Al acercarme, vi que la muñeca que había guardado estaba en el suelo, sin que yo la hubiera tocado. La nota ahora tenía un nuevo mensaje: «Tu turno está cerca». Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. ¿Qué estaba planeando la bruja? ¿Y cómo podía protegerme de lo que se avecinaba? La inquietud en el pueblo crecía. Cada día parecía traer nuevas desapariciones y eventos inexplicables. Las personas estaban aterrorizadas, y los rumores sobre la bruja se volvían cada vez más sombríos. Hablando con varios vecinos, descubrí que la bruja tenía una historia oscura en el pueblo. Se decía que ella había sido una mujer de gran poder en el pasado, que había hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener poder y riqueza. Decidí investigar más a fondo y me dirigí a la biblioteca del pueblo, donde encontré viejos documentos y libros que mencionaban a la bruja y sus maldiciones. Mientras leía, me topé con un antiguo diario que describía rituales oscuros y encantamientos. Uno de los rituales parecía coincidir con lo que estaba sucediendo en el pueblo. La bruja usaba estos rituales para manipular y aterrorizar a los habitantes. Al salir de la biblioteca,
El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y una lluvia torrencial comenzó a caer. Me dirigí hacia mi casa, pero de repente noté algo extraño. Había una serie de marcas extrañas en el suelo que no recordaba haber visto antes. Eran símbolos que parecían ser parte de un ritual. Mi corazón se aceleró. ¿Podría la bruja estar usando estos símbolos para invocar algo aún más aterrador? Al llegar a casa, me di cuenta de que la puerta estaba entreabierta, a pesar de que la había cerrado con llave. Entré con cautela, y mientras exploraba cada habitación, noté algo aún más perturbador. El diario antiguo que había llevado conmigo había desaparecido. En su lugar, encontré un dibujo en la pared, hecho con lo que parecía ser sangre. El dibujo representaba una figura encapuchada realizando un ritual. Y en el centro de la figura estaba mi nombre. ¿Era posible que la bruja estuviera observándome todo el tiempo? ¿Qué iba a hacer con mi nombre en su oscuro ritual? La sensación de peligro inminente era palpable. Esa noche, mientras trataba de descansar, no podía dejar de pensar en el dibujo que encontré en la pared. ¿Qué quería decir la bruja con mi nombre? El miedo se convirtió en una constante en mi vida, y no podía ignorar la sensación de que estaba siendo vigilado en todo momento. Al día siguiente, decidí buscar más pistas sobre la bruja y su ritual. Fui a la iglesia del pueblo, un lugar que solía ser el centro de la vida comunitaria y donde, según los rumores, se guardaban viejas leyendas y escritos sobre la bruja. Allí, hablé con el padre Manuel, quien había vivido en el pueblo durante toda su vida. Al principio, él se mostró reacio a hablar, pero finalmente accedió a contarme lo que sabía. Hubo una época en que la bruja era una figura poderosa en el pueblo, dijo el padre Manuel con una voz temblorosa. Hizo un trato con fuerzas oscuras para obtener poder y, en su lugar, prometió sacrificios. La gente empezó a desaparecer y la bruja se convirtió en una leyenda temida por todos. Finalmente, fue capturada y ejecutada, pero nunca encontraron su cuerpo. Su relato me dejó helado. Si la bruja había vuelto, eso significaba que el pacto aún estaba activo. Me dio una lista de antiguos rituales que podrían ayudar a contrarrestar la magia oscura. Me dirigí hacia la tienda de antigüedades del pueblo, buscando los elementos necesarios para intentar estos rituales. Al entrar en la tienda, la propietaria, doña Clara, me miró con una expresión preocupada. «Sé lo que estás buscando», dijo en voz baja. «Pero ten cuidado. No todo lo que encuentres aquí es lo que parece». Mientras revisaba los objetos antiguos en la tienda, sentí un frío repentino en la espalda. Miré hacia atrás y vi que la luz parpadeaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes. De repente, un objeto cayó al suelo. Era una caja antigua que contenía un antiguo amuleto con una piedra negra en su interior. En la caja había una nota escrita a mano que decía: «Solo aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo podrán detenerla». Con el amuleto en mi mano, me sentí más inquieto que nunca. ¿Qué tipo de sacrificio se requería para detener a la bruja? ¿Y qué consecuencias podría enfrentar si no lograba detenerla a tiempo? El amuleto que encontré en la tienda estaba cubierto de símbolos extraños que no entendía del todo. Decidí buscar más información sobre cómo usarlo, y me dirigí a la biblioteca para consultar los textos antiguos que mencionaban rituales de protección contra la magia oscura. Mientras leía, noté que los rituales requerían de ingredientes específicos y la realización de ciertos procedimientos en momentos y lugares determinados. La información era abrumadora, pero sabía que tenía que actuar rápido. Con la lista de ingredientes en mano, me dirigí al mercado del pueblo para conseguir lo que necesitaba. En el mercado, el ambiente estaba tenso. La gente murmuraba sobre extrañas apariciones y eventos perturbadores. Los niños ya no salían a jugar después de la caída del sol, y las familias se mantenían dentro de sus casas, temerosas de lo que pudiera ocurrir. Durante mis compras, me encontré con la joven Ana, quien también parecía preocupada. «¿Tú también estás buscando algo para detenerla?», me preguntó con voz temblorosa. Cuando asentí, Ana me contó que había visto a la bruja cerca del bosque la noche anterior.
Me ofreció acompañarme para investigar, sabiendo que no podía hacerlo solo. Esa noche, nos adentramos en el bosque con la esperanza de encontrar alguna pista que nos ayudara a comprender mejor lo que estaba sucediendo. La oscuridad era casi total, y el silencio se interrumpía solo por el crujido de las ramas bajo nuestros pies. Nos dirigimos hacia el lugar que Ana había visto, un claro en el bosque donde la bruja supuestamente había estado realizando algún tipo de ritual. Al llegar al claro, encontramos un círculo de velas encendidas y un altar improvisado. En el centro del altar había una serie de objetos y símbolos que reconocí de los textos antiguos, calaveras, huesos y una serie de ingredientes que se usaban en los rituales oscuros. De repente, una risa siniestra resonó a nuestro alrededor y una sombra oscura se materializó frente a nosotros. La bruja estaba allí, observándonos desde la penumbra. «¿Creen que pueden detenerme?», susurró su voz, cargada de malevolencia. «Este es solo el comienzo». Sentí un frío extremo y la sensación de ser atrapado en una pesadilla. ¿Cómo podríamos enfrentarnos a ella y detener los rituales antes de que fuera demasiado tarde? La bruja estaba allí, su presencia era palpable, y el aire se volvía cada vez más denso con una energía oscura. Ana y yo nos miramos con desesperación, sabiendo que estábamos en una situación desesperada. La bruja se movió con una agilidad inquietante, y las velas alrededor del altar parpadearon intensamente, proyectando sombras danzantes en los árboles. Recorrimos el bosque buscando una forma de usar el amuleto. Desesperados, seguimos las instrucciones del libro. Había que hacer un hechizo de protección y ofrecer un sacrificio simbólico para contrarrestar el poder de la bruja. Mientras lo intentábamos, la bruja comenzó a murmurar en un idioma desconocido, y sentí que el suelo temblaba bajo nuestros pies. De repente, un estruendo rompió el silencio, una gran figura apareció entre los árboles, parecía ser una entidad hecha de sombras y humo. Era una manifestación del poder de la bruja, una entidad que parecía alimentarse de nuestro miedo. Ana y yo intentamos realizar el hechizo, pero la presencia de la figura oscura dificultaba nuestro enfoque y nos llenaba de pánico. Mientras luchábamos para completar el ritual, noté que las sombras alrededor de nosotros parecían moverse por sí solas, como si tuvieran vida propia. Cada vez que decíamos una palabra del hechizo, las sombras se agudizaban y el aire se volvía más frío. La bruja reía en un tono que parecía resonar en lo más profundo de nuestros miedos. Ana, temblando, me entregó un frasco con un líquido brillante que había encontrado en el altar. «Esto puede ayudar», dijo, su voz temblando de miedo. Mientras tratábamos de usarlo como parte del ritual, un fuerte viento se levantó, apagando las velas y sumiendo el claro en completa oscuridad. La risa de la bruja se desvaneció, y la sombra oscura se abalanzó hacia nosotros con una rapidez aterradora. Con el corazón en la garganta y sin saber qué más hacer, me preparé para enfrentar la figura oscura que se aproximaba. Ana y yo sabíamos que el tiempo se agotaba, y que esta podría ser nuestra última oportunidad para detener a la bruja y salvar al pueblo. La figura oscura se acercaba cada vez más, y sentí como si el mismo aire a nuestro alrededor se estuviera cerrando, aplastándonos con una presión invisible. Ana y yo apenas podíamos respirar, pero no podíamos darnos por vencidos. Sabía que el amuleto que tenía en mi mano era nuestra única esperanza, así que lo levanté y pronuncié las palabras del hechizo con todas mis fuerzas. De repente, el amuleto comenzó a brillar con una luz intensa que parecía empujar las sombras hacia atrás, aunque solo fuera un poco. La figura oscura retrocedió momentáneamente, y las sombras que nos rodeaban se disiparon levemente. Fue en ese momento cuando supe que teníamos una oportunidad, aunque fuera mínima, de derrotar a la bruja. Ana, viendo la reacción del amuleto, empezó a verter el líquido brillante en el círculo de velas apagadas. Inmediatamente, el círculo se encendió de nuevo con una llama azulada que no solo iluminaba el claro, sino que parecía repeler a la figura oscura. Pero la bruja, desde la oscuridad, dejó escapar un grito agudo que resonó en nuestros oídos, como si supiera que estábamos cerca de romper su control sobre el lugar. «No dejen que la bruja recupere su poder», grité,
dándome cuenta de que cada segundo contaba. Ana y yo continuamos el ritual, pronunciando las palabras del hechizo lo más rápido que pudimos mientras la luz del amuleto crecía en intensidad. Pero justo cuando pensé que estábamos a punto de triunfar, la tierra bajo nosotros comenzó a temblar violentamente. Una grieta se abrió en el suelo, dividiendo el círculo de protección que habíamos creado. De la grieta emergió una neblina oscura que se retorcía y movía como si tuviera vida propia, envolviendo nuestras piernas y dificultando nuestros movimientos. La bruja apareció en la distancia, observándonos con una mirada llena de odio y desafío. Susurros ininteligibles comenzaron a llenar el aire, cada vez más fuertes, y la neblina se hizo más densa, arrastrándonos hacia el abismo que se abría bajo nuestros pies. El amuleto en mi mano empezó a temblar, como si la energía oscura que nos rodeaba intentara destruirlo desde dentro. ¿Estábamos a punto de perderlo todo justo cuando habíamos llegado tan lejos? ¿Podríamos detener a la bruja antes de que fuera demasiado tarde, o estábamos a punto de ser consumidos por la oscuridad que ella había invocado? El amuleto en mi mano brillaba cada vez con menos intensidad, como si la oscuridad lo estuviera absorbiendo. La grieta bajo nuestros pies continuaba abriéndose, y la neblina oscura subía por nuestras piernas, helándonos hasta los huesos. Ana, con el rostro pálido por el miedo, trataba de recitar el hechizo, pero las palabras parecían perder fuerza en el aire, sofocadas por el susurro maligno de la bruja. «No podemos detenernos ahora», grité, aferrándome a la última esperanza que nos quedaba. Sabía que si la luz del amuleto se extinguía por completo, estaríamos perdidos. Con cada segundo que pasaba, la figura de la bruja se hacía más clara, su silueta siniestra emergía de las sombras, rodeada por una aura de maldad pura. En un acto desesperado, Ana arrojó el resto del líquido brillante sobre el amuleto, esperando que eso reavivara su poder. Para nuestra sorpresa, la luz del amuleto se intensificó brevemente, lo suficiente como para que la neblina retrocediera un poco. Aproveché ese momento y levanté el amuleto hacia la bruja, apuntando directamente hacia ella. La bruja dejó escapar un chillido ensordecedor y su figura comenzó a descomponerse, como si la luz la estuviera quemando desde adentro. Las sombras a su alrededor se retorcían y se disolvían, y por un instante creímos haberla derrotado. Pero entonces, justo cuando la figura de la bruja parecía estar desapareciendo, un viento helado atravesó el claro, apagando la luz del amuleto y sumiéndonos en una oscuridad completa. Todo quedó en silencio, un silencio que pesaba como una losa sobre nuestros corazones. La figura de la bruja había desaparecido, pero la sensación de peligro seguía latente, como si algo terrible estuviera a punto de suceder. De repente, la tierra bajo nosotros comenzó a moverse de nuevo, y de la grieta emergió una mano esquelética y putrefacta, que se agarró a mi tobillo con una fuerza inhumana. Ana gritó mientras intentaba liberarme de la garra que me arrastraba hacia el abismo. En medio del caos, escuché la risa distante de la bruja, burlona y triunfante. ¿Habíamos caído en su trampa final? ¿Era esto parte de un plan más oscuro que no habíamos previsto? El agarre de la mano esquelética en mi tobillo era firme, y su fuerza me arrastraba hacia la grieta oscura que se había abierto bajo nuestros pies. Sentía que el frío de la muerte subía por mi pierna, y el terror se apoderó de mí como nunca antes. Ana, con lágrimas en los ojos y una mezcla de miedo y desesperación en su rostro, tiraba de mí con todas sus fuerzas, intentando liberarme de las garras de aquella cosa. Pero era inútil. La grieta seguía ensanchándose, y la mano que me sostenía no mostraba signos de aflojar su agarre. Miré a Ana, intentando transmitirle una última esperanza, pero todo parecía estar perdido. Sentí como mi cuerpo comenzaba a deslizarse más hacia la oscuridad, y en ese momento supe que, si caía, no habría retorno. De repente, el amuleto, que había quedado tirado en el suelo, comenzó a brillar débilmente una vez más. Era como un destello de esperanza en medio de la desesperación. El amuleto, grité con la poca fuerza que me quedaba. Ana se lanzó hacia él, recogiendo el amuleto y sosteniéndolo con ambas manos. Sin saber qué más hacer,
lo presionó contra mi tobillo, justo donde la mano esquelética me agarraba. En el momento en que el amuleto tocó la garra de la criatura, un grito espeluznante resonó desde la grieta, un grito que parecía provenir de lo más profundo del infierno. La mano comenzó a retorcerse, soltando su agarre poco a poco, hasta que finalmente me soltó por completo. Ana me jaló con todas sus fuerzas, y ambos caímos al suelo, jadeando por el esfuerzo y el miedo. El suelo bajo nosotros temblaba violentamente y la grieta comenzaba a cerrarse. Pero antes de que se cerrara por completo, algo más emergió, la figura de la bruja, en su forma más aterradora. Su rostro estaba distorsionado por el odio, sus ojos ardían con una furia infernal, y su cuerpo parecía estar compuesto de sombras y oscuridad pura. Flotaba por encima de nosotros, su risa resonando en el claro, mientras levantaba una mano hacia el cielo. Las sombras comenzaron a alzarse desde todos lados, rodeándonos por completo. La sensación de muerte y desesperación era abrumadora. «No pueden escapar de mí», susurró la bruja con una voz que helaba la sangre. «Este pueblo me pertenece, y ahora ustedes también». Ana y yo sabíamos que estábamos en el borde de la derrota. Pero algo dentro de mí se rebelaba ante la idea de rendirme. Con el amuleto todavía en la mano, me levanté, tambaleándome, y encaré a la bruja. «No te pertenecemos, ni nosotros ni este pueblo», grité, y levanté el amuleto hacia ella. La luz del amuleto comenzó a intensificarse nuevamente, pero esta vez, en lugar de un brillo dorado, era una luz blanca, pura y cegadora. La bruja retrocedió, cubriéndose el rostro, y por primera vez, vi algo parecido al miedo en sus ojos. La luz del amuleto continuaba creciendo, envolviéndonos y empujando las sombras hacia atrás. Ana se unió a mí, colocando sus manos sobre las mías, y ambos levantamos el amuleto hacia la bruja. La luz era tan intensa que el claro entero parecía estar bañado en un resplandor celestial. «No más maldiciones, no más muerte», gritamos al unísono, y la luz se disparó hacia la bruja. El grito que salió de ella fue inhumano, desgarrador. Su cuerpo de sombras comenzó a descomponerse, desintegrándose en la luz que la rodeaba. Intentó resistirse, pero la fuerza del amuleto era demasiado poderosa. Las sombras que la componían se dispersaron en todas direcciones, y su figura se desvaneció en un último estallido de oscuridad. El silencio que siguió fue absoluto. Las sombras habían desaparecido, la grieta en el suelo se había cerrado, y la bruja ya no estaba. Solo quedaba el claro, bañado en la luz suave del amuleto, y el sonido de nuestras respiraciones entrecortadas. Nos miramos, sin poder creer lo que acababa de suceder. ¿Realmente lo habíamos logrado? ¿La bruja había sido derrotada? Ana y yo caminamos de regreso al pueblo en silencio, demasiado agotados para hablar. El amuleto en mi mano se había apagado, y ahora parecía un simple trozo de piedra. A medida que nos acercábamos, notamos que el pueblo estaba tranquilo, como si la misma oscuridad que lo había cubierto hubiera desaparecido. Al entrar en la plaza, los habitantes comenzaron a salir de sus casas, mirándonos con asombro. Sus rostros, que antes estaban marcados por el miedo, ahora mostraban alivio. Sabían que algo había cambiado, que la maldición que los había atormentado durante tanto tiempo finalmente había sido rota. Pero mientras nos dirigíamos a la iglesia, donde el sacerdote nos esperaba con una mezcla de incredulidad y gratitud, algo llamó mi atención. En la sombra de un callejón, vi una figura encapuchada que me observaba en silencio. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. La figura se deslizó hacia la oscuridad antes de que pudiera acercarme, dejando solo un rastro de niebla detrás. ¿Había terminado realmente? ¿O la oscuridad aún tenía planes para este pueblo? Aunque habíamos derrotado a la bruja, una parte de mí sabía que lo que había ocurrido en ese claro no sería olvidado fácilmente. El pueblo había sido salvado, pero las cicatrices de la batalla permanecerían. Y yo, no podía sacudirme la sensación de que algo más, algo aún más oscuro, acechaba en las sombras, esperando su momento para resurgir.